Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Funche Caribeño, pero es que a mí me invitan a entrar a estos programas y yo llego tarde, yo no sé por qué. Carmen Centeno, felicidades, ¿cómo está? Juan Muchas de gracias. Valdés, qué alegría tenerle aquí, qué chévere que tú estás. José Raúl Cepeda, desde un pueblo muy distante, un pueblo subdesarrollado de Puerto Rico, Ponce. ¿Cómo estamos? Ah, qué chévere, qué bien. Estamos grabando, así que estamos dando inicio al segundo episodio de Funche Caribeño y esta es una iniciativa del Pozo Antillano, un medio caribeño que nos causa mucha alegría y en los controles Adrián Siaca, en la producción de contenido Alejandra Ortiz y este servidor Daniel Nina a nombre del Pozo Antillano. Hoy esperamos que se siga uniendo otra gente, pero teníamos a dos invitadas o invitados de honor. Por un lado a Carmen Centeno Añese, que es una destacadísima amiga, pero amiga en cantidad destacadísima. Y por otro lado, una de las grandes críticas literarias de Puerto Rico, una gran profesora universitaria, una gran intelectual y una gran madre de su hijo, de Álvaro. Así que esas son cosas importantes. Y por otro lado, Juan, te vamos a conocer ahora porque es que me dieron las referencias como que al rey, te escribí, no me hiciste caso, pero ya veo que estás aquí y eso nos causa alegría. Así que vamos conversando. ¿Cómo le fue la semana en el Caribe? Juan, tú estás en República Dominicana, ¿correcto? No, yo estoy en Oakland, California. Ay, bendito, pues me han dado tantas cosas distintas, pero está bien, llegamos a ti. Carmen, tú estás en San Juan, en tu casa, esa parece tu casa. En mi casa, sí. Pues muy bien. Y José Raúl, ¿en qué parte del planeta tú andas? Con esa cara de señor alegre. En la playa de Ponce, prende el micrófono. Ok, pues la semana pasada, esto es un programa experimental, no escuchamos la música, Andrián, la bajaste demasiado. Y en la semana pasada hicimos un experimento de empezar a dialogar y son diálogos, vamos hablando de diálogos inconexos, pero comentando o vinculando a la gente en la región. Por lo tanto, dentro de esa conversación hoy seguimos, esperamos que se unan otras personas, pero dentro de eso, pues vamos a empezar con Carmen para que presente a Juan y después Juan habla por sí solo, porque no nos pudimos preparar. Adelante, Carmen. Bueno, pues que presente a Juan. Sí. Pues voy a decir de Juan que lo conocí gracias al profesor Julio Ramos, que es un destacado latinoamericanista, y que encontré que Juan era muy erudito, que tiene un libro sobre Pedro Enrique Ureña, un gran sabio dominicano que nosotros necesitamos leer, discutir, aprender sobre él, porque fue uno de los promotores, ¿verdad?, de la Universidad Obrera en México. Fue un hombre reputado en toda América Latina y es un orgullo tener a Juan Valdés aquí con nosotros. Un orgullo muy grande. Muchas gracias, Carmen, por esa presentación, por la recepción y también por la invitación a participar en estos diálogos. Ah, eh, Daniel, yo soy dominicano, nací en Santo Domingo, para que me conozcas un poco mis datos biográficos. Eh, pero emigré con mi familia a Nueva York, ¿no? A una edad muy temprana y terminé de criarme y de formarme en Nueva York. Pero ya llevo varios años viviendo en California, así que yo soy uno de esos caribeños de la diáspora, como Pedro Enrique Sureña, que aparecen por todas partes del continente. Eh, y sí, me formé como lingüista y escribí una tesis doctoral sobre Pedro Enrique Sureña que luego convertí en un libro publicado primero en inglés sobre Pedro Enrique Sureña y luego, algunos años después, editado y ampliado en una versión española que me publicaron en la Argentina. Y con ese trabajo que he hecho sobre Pedro Enrique Sureña y también sobre la historia política del español en el Caribe, en Latinoamérica, he podido entrar en unos diálogos muy maravillosos
con intelectuales, pensadores, escritoras del mundo latinoamericano, como Carmen, como Julio Ramos y también con otros colegas de México y la Argentina. Entonces, siguiendo esa tradición de Pedro Enrique Sureña, de utilizar la literatura, la lengua como un vínculo y un instrumento de acercamiento. Entonces, esa ha sido un poco mi trayectoria, ¿no? Y mi conexión a la figura de Pedro Enrique Sureña. Pues muy bien, pues te celebramos, porque es que a mí me dijeron primero que eras cubano que vivía en República Dominicana, y entonces me mandaron a buscarte República Dominicana, y de repente estás en Oakland, California. Bueno, eso es... Sí, eso es típico, ¿sabes? O sea, que me confundan a mí con un montón de nacionalidades, de etnias. Pero sí, tengo, por el trabajo y por mis intereses, tengo conexiones a Cuba también. Okay. Entonces no me Bueno, pues sorprende vamos un poco a hablar en un ratito, porque Carmen quería hablar de Niñita Viento. Tú presumo que nos vas a hablar un ratito de Pedro Enríquez Ureña, pero en el interín, José Raúl, empieza tú hablándonos de cómo fue la semana en el Caribe de Ponce. En el Caribe ponceño. Es un pueblo subdesarrollado de aquí, pero está bien que quede en el sur. Adelante. Es un chiste. Ponce y lo demás es territorio a civilizar. Mira. Okay. Yo estuve en Ponce cuando estuve en Puerto Rico en agosto, hice un viaje de un día, lo pasé muy bien allí. Excelente, excelente. A Daniel le encanta Ponce, para que se pasa tirando, pero a él si lo dejan se muda para acá. Eso es verdad. ¿Qué te digo? Pues, sería bueno que te presentara y que digas todas las cosas que tú haces, pero sobre todo el programa tuyo, temprano en la tarde, todo eso. Bueno, yo soy el comantenedor, ¿verdad? José Raúl Cepeda, comantenedor de Temprano en la Tarde, que es un programa de radio y podcast que se origina de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Ponce, desde WPAB 550 AM. Y luego el podcast se consigue en iTunes, iVoox o TuneIn. Lo manejamos Gary Gutiérrez, que es un veterano periodista, y yo, que llevo ya más de 2 décadas en la cátedra, particularmente en los últimos 20 años en la cátedra en el área de ciencias sociales, específicamente justicia criminal, o lo que aquí llaman justicia criminal, que se debería llamar justicia penal, pero no he logrado que lo cambien. Nada, soy con el Ateneo de Ponce, estoy en el cooperativismo, hago unas cuantas cositas más por ahí, por el lado. ¿Y cómo se vio el Caribe después de una semana desde Ponce? Bueno, tú sabes que la prensa de aquí no nos da mucha información del Caribe, así que lo que yo recibo, lo recibo más que nada por las redes. La prensa en Puerto Rico corporativa ignora, dedica quizás una paginita a algunas cosas. Así que nada, los asuntos que seguimos, los seguimos cuando toman fuerza en las diferentes redes sociales. Lo que te puedo decir es que las temperaturas han estado bien altas. No sé cómo ha estado en el área metropolitana y cómo está, pero acá las temperaturas, hoy es el primer día que está por debajo de los 90, pero hay tronadas y es bien nublado ya, claro, no cae la lluvia cae para montaña. Y nada, observando lo que va pasando en el país. Quizás la noticia más importante, yo sé que tú, bueno, no ha entrado cabo, es que es nuestro fan número 1 del béisbol, pero recibimos hoy la noticia que los Leones del Ponce vuelven al béisbol, y yo sé que los ponceños están celebrando.
Dicen algunos que no les importa quién lo pague, lo importante es que vuelvan los Leones del Ponce al béisbol puertorriqueño. Y esa pues es la noticia del día en Ponce. Una pregunta. ¿El Museo de Ponce ya está abierto o continúa cerrado todavía? Continúa físicamente cerrado, está muy activo. De hecho, hoy precisamente había unos talleres de arte aquí en mi comunidad, en el centro comunitario donde yo vivo, porque han estado muy activos, tanto haciendo talleres virtuales de varios, tanto de temas de arte como incluso algunos de yoga, y han estado visitando las comunidades con su personal y haciendo talleres en vivo en las comunidades. Recuerden que todavía en el sur, después de los terremotos, el gobierno, el fabuloso gobierno de Puerto Rico no ha reparado una sola columna corta. Así que, aunque ellos allá dicen que empezaron las clases, en el área sur hay muchas escuelas cerradas, hay muchos niños y maestros todavía en trabajo remoto, en estudios remotos. Y entonces el museo pues ha aportado su granito de arena con esos talleres y esas actividades, tanto las virtuales como las que hacen de visita en las comunidades. Y yo intenté ir, ¿no? El día que fui de pasadía a Ponce, pero estaba cerrado y luego ahí fue que me enteré, ¿no? Que había estado cerrado por los daños que había sufrido después de los terremotos. Pero me lo habían recomendado ese museo. Bueno, es que es una colección de arte europeo, particularmente de los prerrafaelitas, impresionante, probablemente la más impresionante en este lado del mundo. A mí me gustaba el contraste que hacían, porque entonces las exposiciones pues, de artistas locales y de otras, de formas de arte más moderno, arte contemporáneo, a veces eran bien interesantes y amigos nuestros como Diógenes Ballester o el maestro Toño Martorell, pues eran asiduos, cada cierto tiempo presentaban proyectos nuevos. Pero sí, ya lleva bastante tiempo cerrado y en realidad no estoy claro qué daño, que por afuera no parece, ven los daños, pero ¿verdad? Ellos sabrán. Sí, ellos sabrán. Bueno, espero que para el próximo viaje. Seguro, bueno, si me avisa con tiempo, puedo intentar hacerla, a ver si le consigo un tour privado. Sí, no, yo aprovecharé y haré el contacto contigo. Me impresionó bastante Ponce. Yo nunca yo he visitado Puerto Rico varias veces, pero nunca había estado en Ponce. Y la parte vieja de la ciudad me impresionó, ¿no? Una hermosura tremenda que tiene. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que a la entrada de los americanos o a la invasión de los americanos, todavía los españoles preferían venir de San Juan en goleta hasta Ponce, dando la vuelta alrededor de la isla por mar, y apenas habían hecho, lo único que había era la carretera 1, que acá para allá le llaman la Piquiña. Así que el sur disfrutó, en el buen sentido de la palabra, del contrabando, porque había poca supervisión del gobierno de San Juan, del gobierno español, y en Ponce se aprecian una arquitectura y incluso una planificación urbana interesante. Es una pena que se ha ido, el terremoto las afectó mucho, muchas estructuras antiguas se afectaron mucho. Igual tampoco ha habido movimientos, de hecho hay un par de condominios de más de 10 pisos que están totalmente deshabitados desde los terremotos porque no se sabe cómo lo van a demoler. ¿No? Hay uno que colinda con una escuela y una iglesia y entonces demoler un edificio tan alto que está pillado entre medio de otras estructuras va a ser una tarea delicada. Pero nada, los ponceños seguimos celebrando. Pues Juan, cuando vengas para acá, invitado por el Ateneo de Ponce, el Ponce Antillano y la universidad que está en Bayamón, ¿verdad? Pues entonces te vamos a dar un tour y te vamos a exhibir
otros aspectos de Ponce, pero está chévere que tengas tanto interés por esa ciudad. Mira, Daniel, Pero Carmen, Daniel, antes de que sigan, solo para recordarles que este próximo domingo en Tenería se conmemora el aniversario de Don Pedro, y eso sí que es una actividad tradicional, que este domingo va a empezar a las 4, normalmente es de noche, pero este domingo, por ser domingo, empieza a las 4 de la tarde. Para los amigos que vean luego en formato de podcast, que sepan que el domingo empieza a las 4 los actos de conmemoración del natalicio. Sí, el natalicio de Pedro Elvisus Campos, el líder patriota, nuestro patria del siglo XX. Dime, Carmen, prende el micrófono, Carmen. Un momento, por favor. Ahora, ya no, ya estás en línea, habla. Me uno a la celebración de don Pedro Elvisus Campos, que es una de nuestras más grandes figuras, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el Caribe. Sí. Claro. No, pero trayendo ese tema, Carmen, cuéntanos que nos ibas a hablar de otra gran persona del siglo XX en Puerto Rico que se llama Nilita Vientos Gastón, y te queríamos escuchar. ¿Qué tú nos ibas a contar, Carmen? Pero pues yo les iba a contar que Nilita Vientos Gastón fue una mujer extraordinaria, que fue abogada, una promotora cultural, estudiosa de la literatura comparada, fue una gran ensayista que vivió en una época en la que Puerto Rico estaba bajo la censura, y es en esa época cuando ella comienza a escribir, invade con el ensayo un campo letrado muy masculino. La década del 40 todavía el ensayo era un campo dominado por los hombres. Entonces ella irrumpe en él de una manera muy fuerte, a veces estridente, tal vez porque desentonaba, ¿no?, con lo común, con lo que escribían otras mujeres, porque ella se atrevía a meterse en asuntos públicos. Fue también presidenta del Ateneo por 15 años, una luchadora anticolonialista, pero quería, ¿verdad?, referirme a su ensayo particularmente, porque el ensayo es el género que articula la vida pública. Es un género muy fuerte, es un campo de batalla muy fuerte, como ha dicho el pensador francés Bourdieu sobre la literatura. El ensayo es el género de las disputas. Y Nilita Vientos Gastón pues se situaba en él de una manera muy cómoda. Escribió, como era una mujer de mucha erudición, de muchos saberes. Hay música, no sé si puedo seguir. Es a propósito, porque el Caribe es bullicio, así que queremos tener esa música ahí, pero no interrumpe nada. Eso estoy empezando con ustedes. Nilita Vientos Gastón fue también defensora de lo que conocemos como puertorriqueñidad, como de la identidad puertorriqueña. En esos momentos en que ella comienza a escribir, no se podía hablar de lo que era realmente Puerto Rico, de su cultura, de su arte. Es en la década del 50 cuando se funda el Instituto de Cultura que comienza a haber cambios, y hay una diversidad, vamos a decir, de artistas que colaboran en lo que se conoce como la Dividenco y el Instituto de Cultura en términos generales. Entonces ella es una pensadora de la nación, se atreve a meterse en la planificación de las instituciones, a hacer una crítica de las instituciones, a hablar de todo tipo de temas, inclusive habla de la que opone a los pornográficos en la mujer de América. No solamente eso, sino que fue una defensora de la lengua. Es un tema muy importante en el Caribe, un tema que ha tocado Rafael Confial, por ejemplo, en su defensa del creol en Martinica, lo mismo que BCC. Pero ella logró, como abogada, ganar el pleito de la lengua en el 1965, y logró con eso que los tribunales de Puerto Rico, si hablar español, los casos se llevaran a cabo en español y no en inglés. Por lo tanto, eso fue una gran victoria para el pueblo puertorriqueño. Por eso seguimos hablando español, que aunque es cierto que fue una lengua impuesta en un momento determinado,
ya pasaron los años y ha habido lo que se llama una apropiación del español, para decirlo en términos postcoloniales, una apropiación del español. El español hace muchos años que es nuestro, hace muchos años que tiene un carácter puertorriqueño, caribeño, está lleno de modismos puertorriqueños. Hemos aportado al léxico del español en el mundo, por lo tanto tenemos que saber que la defensa del idioma sigue en pie. Nilita no solamente fue una defensora del español, sino que fue una líder anticolonialista. Es muy importante que sepamos que ella fue introductora del pensamiento de Frantz Fanon en la isla. Ella hacía reseñas y reseñó Los Condenados de la Tierra. Frantz Fanon es uno de los más importantes pensadores también del Caribe. Ese es el contexto que estamos trabajando hoy. Intervino en distintas polémicas. Yo la recuerdo pequeñita, pero fuerte. La conocí siendo bastante joven. Ella murió en el 89. Y siempre la escuchaba discutir acaloradamente, con mucha fuerza, ¿verdad? Siempre con respeto al otro, pero con mucha fuerza, con mucho vigor. Fue la fundadora de dos revistas, de la revista Sin Nombre. Trabajaba en Asomante, la revista Asomante era de ella, y también la revista Sin Nombre, y logró unir a muchos intelectuales del mundo en esa revista, crear una red de intelectuales de América Latina fundamentalmente. Pero cuando estudiamos su obra, que es fundamentalmente mediática, ella se dedicó a escribir el ensayo periodístico, que es fundamentalmente mediática, vemos que escribió sobre muchos temas. Y Juan, quiero decirle que una de las personas sobre la que escribió Nilita Vientos Gastón fue sobre Pedro Enrique Ureña, en más de una ocasión, a quien consideraba un sabio. Escribió también sobre autores norteamericanos, sobre autores del mundo anglosajón, porque ella era una conocedora de la literatura anglosajona. Escribió un libro también sobre Henry James, pero sus columnas fueron fundamentales en la esfera pública puertorriqueña. Fue una mujer también perseguida. Eso lo dice Nieves Falcón en un libro que escribió sobre ella. Tiene más de una obra sobre ella. Tenemos las cartas de Nilita y tenemos mucho trabajo que hacer con lo que ella nos legó. Por ejemplo, sus cartas, conocerlas, editarlas. Me da mucha pena que Silvio Torres Ayllán escribiera un libro que tiene muchas luces, que es un libro excelente, pero me da pena mucho que algunos autores de Puerto Rico como ella no estén ahí presentes. Tal vez sea problema de nosotros, los puertorriqueños, que a veces por la desunión no nos dedicamos a hacer lo que debemos hacer, unirnos para dar a conocer mejor nuestra cultura. En eso soy crítica. Bueno, le quiero dar paso a Juan Valdés. Pero antes de terminar, Ajá. Entonces esta señora que yo conocí, yo iba a su casa a que me regalara revistas. Eso yo tenía 14, 16 años, iba con un amigo que estaba allá en la universidad, íbamos a visitarla los sábados, por lo menos una vez al mes, y nos regalaba revistas, que iba a buscar revistas cubanas, la de Bohemia, ella nos regalaba. Es interesante porque es una mujer muy fuerte de carácter, fue una gran abogada, fue una destacada funcionaria público y en adición a eso fue una gran literata. Cuando ni ella muere, que Nieves Falcón se incorpora a convertirse como en el custodio de su obra es su biblioteca, su obra es su casa, que tenía toda una vida artística muy bonita, y se busca hacer un ejercicio de crear como un centro de estudio en la casa. Eso se pasó, se quedó apagado, pero eso es una cosa. Lo más importante, yo creo, es la conversación sobre ella como figura pública intelectual en Puerto Rico. Entonces, a veces yo pienso que ella es una persona que todavía nadie la ha rescatado para discutir públicamente su gran legado histórico. No sé si tú coincides en eso. Bueno, sí, yo creo que Nilita debiera ser más estudiada. Hay muchos aspectos de su obra que todavía no han sido vistos, pero lo que pasa es que también hay que conocer qué hay en su casa, que ella dejó, qué cosas dejó escritas, conocer, por ejemplo, sus cartas
conocer sus cartas. Ella se carteó con la intelectualidad latinoamericana, construyó, como yo dije, una red de intelectuales con Marta Traba, con Ángel Rama y con otras figuras importantísimas. Y esas cartas son parte de lo que es su obra. Es necesario que esa casa no se derrumbe. Me parece que ha quedado en el olvido, que no está recibiendo dinero, que no está recibiendo fondos, y que en realidad debiéramos de hacer algo por la obra de Nelita Vientos Gastón. Darla a conocer más, enseñarla, pero lo que pasa es que también necesitamos un currículo que sea más puertorriqueñista, no chauvinista. Ella jamás hubiera querido eso. Aquí tengo unas palabras de ella que me gustan mucho, que me gustaría leer, y que son unas palabras que nos remiten a una discusión que se llevó a cabo en Puerto Rico en su época sobre puertorriqueñistas versus occidentalistas, algo así como lo que se dio en el 2000, a fines de los 90, entre posmodernistas y puertorriqueñistas. O entre rockeros y cocolos. También, pero voy a leer estas palabras que son breves. Dice, el que no quiere ver más que a su país, no logra ver ni aún lo que pasa en él. El que se empeña en verlo de afuera y no da importancia a lo que en el país propio sucede, no consigue enterarse de nada. Es el conocimiento de lo particular el que lleva el conocimiento de lo universal. La comprensión de lo propio, lo que conduce a la comprensión del ajeno. Es que nosotros estamos ahora en el campo académico pues muy atentos a distintas teorías, que si las teorías postcoloniales, que si las subalternistas, que si las decoloniales, que si los estudios culturales, pero aquí hay todos unos antecedentes de ese pensamiento colonialista que ya se da con figuras de principios del siglo XX, como Llorén Torres, por ejemplo. Hay otras figuras que fueron también anti-eurocentristas. La misma Nelita Vientos Gastón, a la que no podemos juzgar anacrónicamente. Y por supuesto, ¿verdad? A personas como doña Margot Arce de Vázquez y Concha Meléndez, que son otras dos figuras que le acompañan en esa década de los 30, pero son un poco mayores que ella. Definitivamente hace falta rescatar a Nelita, enseñarla. No basta con tenerla en un museo o construirle una estatua. Hay que enseñarla. Oye, eso podría ser una actividad para hacer en Ponce con el Ateneo, una jornada de Nelita, del pensamiento de Nelita, y hacer como una conferencia académica. En el 2018. Perdón, con permiso, perdóname, eso es lo que más me gusta de Daniel, que sabe impulsar proyectos y es generoso con los demás. Sí, exacto. Pero le tengo noticias. Yo creo que, no estoy tratando de recordar si fue, creo que fue en el 2018. Es que no me acuerdo si fue antes, a lo mejor fue antes de María, que fue en el 2016. El Ateneo le dedicó una pequeña jornada, sí, fue en el 16, con la participación de Graciela Rodríguez Martínez, quien fue colaboradora en los últimos años de Nelita. Y tuvimos dos eventos, uno en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y el otro en la Librería El Candil, ambos auspiciados por el Ateneo de Ponce. En el segundo también participó el maestro Martorell, que eran muy cercanos a Nelita. De hecho, ellos trajeron hasta una fotografía de todos ellos en pijama, comiquísima. Pero las palabras de la profesora me hacen recordar aquellas dos actividades que me pareció interesante, sobre todo la que hicimos en la Facultad de Derecho, porque Graciela, que fue el recurso en esa actividad, logró con la historia, ¿verdad? Parte de lo mismo que usted ha contado, capturar el imaginario de los jóvenes estudiantes y especialmente de las chicas, porque cuando Nelita tiene muchas, ¿cómo llamarlo? Fue primera en muchas cosas y como usted decía, ¿no? Ella era atrevida, ella, según era de grande, era de impulsiva y para, ¿verdad? Lo digo, ¿verdad? Porque no era grande de estatura, pero ella se encargaba de hacerse notar cuando llegaba a los sitios. Las anécdotas. Espectacular.
Era una figura espectacular. Yo la vi en distintas intervenciones en la universidad y en el Centro de Estudios Avanzados. Así que, Bueno, Daniel, pero podemos retomarlo en un futuro no muy lejano. Sí, cuando me vuelvan a invitar a Ponce, pues ya nadie me invita a Ponce, tengo que ir yo por mis propios medios y quedarme allí en la plaza, dormir al aire libre, pero nada, yo volveré. Pero con esa tónica, oye, Juan, ahora que te conozco un poco, tú sabes que la UNFU, la Pedro Enrique Ureña, la universidad, pues una universidad que mi mamá era dominicana, que ha estado vinculada en mi vida. Mi sobrina se fue este lunes, que vivía aquí, a acabar, está estudiando veterinaria en la Pedro Enrique Ureña, que pensó con la pandemia tirar el programa de veterinaria en línea, y mi sobrina es la primera clase del programa en línea, pero ahora le exigen estar residente en la universidad. Así que mi sobrina adelantó un año en Puerto Rico sobre ese programa. Pero dicho eso, háblanos de esta figura que en Puerto Rico la conocemos poco, salvo los intelectuales, sectores académicos, pero es una figura importante en Santo Domingo, pero aquí es de poco conocida. Cuéntanos quién era él. Sí, no, antes que todo, es muy interesante la discusión y la presentación de Carmen sobre Nilita. A mí me interesa mucho y me preguntaba si hay un archivo en Puerto Rico, o si hay un proyecto, ¿no?, de crear un archivo de su obra y sus textos. Bueno, Ahí está. Dale, Carmen. habla tú, Daniel, habla tú, Daniel. Está la casa que ella dejó, que es una casa muy buena en un barrio muy interesante de Puerto Rico, al cruzar de la playa, que le hicieron en el Museo Centro de Estudios en Nilita Viento, pero la persona que la custodiaba se murió también. Y entonces creo que se le habían legado a la Universidad del Sagrado Corazón, que tenía ideas, pero no sé qué han hecho. Hasta ahí me quedo. Pienso que está medio abandonada. Pienso eso. Ojalá poder visitarla la próxima vez también. Sí, Bueno, sí. la biblioteca de ella tiene sus cosas personales. Yo la llegué a visitar, pero hace muchos años, cuando vino, en una ocasión que vino Mateo Morrison a Puerto Rico, hace muchos años atrás. Pero Juan, habla, porque de verdad yo soy una apasionada de Pedro Enrique Ureña y me parece que lo tenemos que conocer más, que Pedro Enrique Ureña debe ser nuestro también. Sí, pues Pedro Enrique Ureña es una figura latinoamericana que, fíjate, es muy querido y también, como yo, es alguien a que le confunden su nacionalidad. Yo estuve en La Plata, en la Argentina, dando unas conferencias y tal, y una persona de allí me pregunta, oye, ¿por qué te interesa Pedro Enrique Ureña si él es de acá? Entonces tuve que aclararle que no, que Pedro Enrique Ureña, a pesar de que vivió y trabajó tantos años en la Argentina, era dominicano, ¿no? Y sí, él es un dominicano, ¿no?, que sale muy joven de su país, pasa por Cuba primero unos pocos meses, luego llega a México. En México se vincula a las figuras culturales de allí, como Alfonso Reyes, Vasconcelos, y empiezan a trabajar proyectos. Luego de esa temporada pasa a Estados Unidos, Nueva York. También estuvo en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, donde hizo un doctorado y tal. Y luego regresa a México por un tiempo y allí sigue formando gente y creando programas culturales. También pasa por España y al final de su vida regresa a la Argentina, donde trabaja en Buenos Aires en el Instituto de Filología. Pero perdóname un momento, Juan. Él era de origen dominicano, pero vivió en el exterior todo el tiempo, básicamente. Y la mayor parte de su vida, sí, es una de estas figuras, ¿no?, del exilio. Y entonces solamente regresó a la República Dominicana, creo que del 1930 a 31, durante la dictadura de Trujillo, donde decidió regresar para
colocarse en el Ministerio de Educación, básicamente como ministro de Educación, y allí intentó trabajar, ¿no? de modernizar un poco la educación en la República Dominicana, pero en un determinado momento se da cuenta de que dentro de aquellas condiciones, ¿no? de una dictadura brutal, no podía trabajar, entonces decide irse después de un año y regresa a la Argentina. Pero Enrique Sureña, por esta trayectoria que tuvo y terminó enseñando y formando pensadores, escritores en toda Latinoamérica. Uno de sus estudiantes, ¿no? Más famosos es Ernesto Sábato, el escritor argentino, quien le dedica un ensayo muy hermoso, ¿no? A la figura de este maestro, de este gran maestro. Profesionalmente fue ensayista, fue investigador de la filología y también la lingüística moderna. Fue crítico literario, historiador de la lengua, historiador de la cultura. Y no escribió muchos libros, escribió muchos ensayos, muchos artículos que después del tiempo fueron formándose en libros. Y claro, su libro más famoso es el de las corrientes literarias de Latinoamérica, que es una visión bastante global del desarrollo cultural, el desarrollo del pensamiento independiente latinoamericano a través de los distintos movimientos artísticos y culturales. Ese libro fueron las charlas que él dio en una cátedra en Harvard, que en 1945. Y fue publicado primero en inglés, ¿verdad? Como Literary Currents en América, y después póstumamente fue traducido al español. Pero Enrique Sureña es una figura muy importante como tejedor del pensamiento y la historia del pensamiento caribeño, latinoamericano. Y yo me interesé por él, ¿no? Bastante joven, porque tuve que leer, por ejemplo, 6 ensayos en busca de la expresión en la universidad. Y siendo yo dominicano, siendo emigrante dominicano en Nueva York, el saber que una figura intelectual dominicana había publicado un ensayo tan hermoso, tan maravilloso, me impactó. Pero fue luego, cuando yo estaba cursando mi carrera en el doctorado de lingüística hispánica en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, por las cuestiones que venía estudiando y que me venían interesando sobre la política de la lengua, cómo la lengua se vincula con la identidad, ¿verdad? Y en ese vínculo emergen una serie de conflictos. Descubrí la obra lingüística y filológica de Enrique Sureña. Pero Enrique Sureña escribió sobre la historia del español latinoamericano. También escribió sobre el español dominicano. Y un libro fundamental es El español en Santo Domingo, donde da una visión, una descripción del español que se habla en la República Dominicana, muy documentada, ¿no? Él rastrea los usos, las formas de hablar de los dominicanos en esa época y logra encontrar antecedentes de esos usos en obras antiguas como Quevedo, Lope de Vega, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de este proceso de investigación, de encontrar los usos del español dominicano, hace una descripción muy fundamentada, ¿no?, sobre los documentos que existían, pero es una visión que resulta en su forma de él entenderlo, emerge un español dominicano
que se parece más al español de Salamanca del siglo XVII que al español que se hablaba en Puerto Rico y en la República Dominicana en su época, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces, eso fue muy interesante para mí, porque, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar la lengua que usan las personas, la lengua que se utilizan para escribir, uno encuentra muchas diferencias y semejanzas con otras variedades de esa lengua, con otros dialectos y tal. Entonces, dependiendo del corte que hace uno, esa lengua se puede parecer mucho a la que hablan en la isla de al lado. O si eso no es lo que uno ve o lo que uno oye, esa lengua se puede parecer a otra que está bastante alejada. Pero Enrique Sureña optó por una descripción y una visión de la lengua que hacía esta variedad del español dominicano parecerse más a lo que se hablaba en Madrid, en Castilla. Al mismo tiempo, ¿verdad? Porque, claro, estamos en el Caribe y en el Caribe es un archipiélago de muchas mezclas, muchas influencias. Él tiene que enfrentarse a la pregunta de otras posibles influencias o lo que él llamaba los elementos exóticos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, posibles influencias de lenguas indígenas, ¿verdad? O posibles influencias de lenguas o prácticas lingüísticas africanas. Entonces, lo que él decide hacer, y en esto hace unas comparaciones muy interesantes entre la situación de Puerto Rico, la situación de Cuba, y dice, bueno, esto pudo haber pasado en Puerto Rico, esto pudo haber pasado en la República Dominicana, en Cuba, pero en la República Dominicana no, porque en la República Dominicana se recibió menos influencias, hubo menos esclavos, hubo menos presencia de descendientes de africanos, y por lo tanto, en la República Dominicana no podemos hablar de una influencia africana. Y esto es problemático, porque es bastante problemático. Y esto, claro, uno puede encontrar o puede decir que diferentes motivaciones, ¿no? Pero Enrique Sureña quizás no tuvo acceso a los materiales que hoy nosotros tenemos acceso, ¿verdad? Pero el problema no es ese, el problema es que el nacionalismo dominicano, ¿verdad? Que históricamente ha sido hispanista, ¿verdad? Y negador de las influencias africanas, se aprovecha de esto para entonces apoyar la continuidad, ¿verdad? De ese nacionalismo, llamémosle francamente por lo que ha sido hasta hace poco tiempo, un nacionalismo hispanista, católico y anti-haitiano. Y por el vínculo a esa otra dimensión de la realidad de la sociedad dominicana y la historia dominicana, también podemos decir antinegro hasta cierto modo. Entonces, la obra de Pedro Enrique Sureña es muy rica, es muy potente, es muy hermosa, es extraordinaria, pero es una obra como humana y como fenómeno humano también tiene sus problemas. Y eso es lo que yo he tratado de demostrar con mi trabajo, con mis investigaciones y con los libros y artículos que he escrito sobre Pedro Enrique Sureña. Y claro, trato de regresar a él a través de esas conversaciones que tengo, como la estoy teniendo con ustedes, para revisar un poco mis conclusiones y pensar en otras posibilidades. Bueno, tremenda esa presentación formalmente informal de Pedro Enrique Ureña, y esas las complejidades del personaje, porque son complejidades, ¿verdad? Sí. Y uno enjuiciarlo en el 2021 por lo que dijo en su momento es todavía mucho más complejo, pero que dijo cosas. Ahí se nos unió también Ebenezer López Rullol, que estuvo el viernes pasado como José Raúl también,
y que es muy amigo de la República Dominicana y es muy amigo de gente que a lo mejor tú conoces allá, como Geo Ripley, en la República. Y dentro de eso, Ebenezer, ¿cómo está? Mejor ahora que me uno a este selecto grupo. Gracias por invitarme y por permitirme compartir con ustedes. Saludos a la compañera Carmen Centeno Añez y al compañero José Raúl Cepeda. Así que espero que sigan bien. Me place conocer hoy al compañero Juan R. Valdés, y en lo poquito que he estado aquí en el foro, la verdad que estoy muy satisfecho con la presentación que ha hecho de don Pedro Enrique Ureña. Yo no lo conozco tan a profundidad, pero sí sé que es un gran pensador, fue un gran estudioso, fue un gran maestro en el mejor sentido de la palabra, aunque obviamente es reflejo de su tiempo, de su clase, de su cultura, de la capa social en que se formó. Por eso puedo entender su prácticamente hispanofilia, ¿verdad? Aunque marcando una diferencia con el español en sus diferentes vertientes, en la antillanía y en lo caribeño. Pero me parece que es una presentación muy esencial que hay que seguirla presentando y recalcando para validar lo que nos une al pueblo dominicano y al pueblo puertorriqueño y al pueblo haitiano. Nosotros realmente estamos muy unidos, mucho más de lo que pensamos, y me parece que además de la relación con Cuba que siempre invocamos, hay que fortalecer la invocación de la relación con la República Dominicana, de donde han llegado a Puerto Rico diferentes oleadas migratorias en diferentes momentos, hasta personajes importantes que fueron presidentes y gobernadores en la República Dominicana, llegaron a Puerto Rico y estuvieron en Puerto Rico y de aquí volvieron a República Dominicana. Y obviamente la huella haitiana en Puerto Rico, que también por lo menos 4 migraciones haitianas se registran en Puerto Rico, viniendo o a través de la República Dominicana o desde Haití, ¿verdad? Directamente por mar. Así que yo creo que esta presentación del compañero Valdés es muy valiosa y se debe ampliar en los futuros programas de este funche caribeño. Muchas gracias, Ebenezer, y mucho gusto, y te agradezco tus palabras. Placer para mí, querido hermano. Acaba de salir un libro, Juan, que se titula Los nacionalismos caribeños, un homenaje a Marcus Garvey y a Pedro Albizu Campos, de Juan Manuel Carrión. Ese libro hay que verlo porque es una mirada sobre los nacionalismos regionales, jamaiquino uno, el otro hispanoparlante de Puerto Rico, pero yo lo he vinculado de otra forma con la negritud en Boston de la década del 20, con Dubois, con Garvey, con Schomburg, que Ebenezer habla mucho de Arturo Alfonso Schomburg, que es un puertorriqueño, no sé si lo conoce. Sí. Y entonces con Albizu, coinciden todos en la década del 20 en Boston, en Harvard, de una forma u otra. Y yo empecé a hacer la investigación en cómo ese pensamiento nacionalista caribeño influencia la obra de Ismael Rivera, el cantante de salsa por excelencia. Y eso veo que Juan Flores, cuando estaba en Nueva York, lo investigó, pero Juan Manuel Carrión llevaba como 20 años trabajándolo en distintos foros y acaba de sacar un libro. Así que, Carmen, para que te entusiasme, lo que me parece chévere sería hacer una jornada de un día o de una noche o de un fin de semana para Nilita Bientó, y otra en lo que nos compete aquí en Puerto Rico de Pedro Enrique Ureña desde la perspectiva de los nacionalismos regionales, porque el de ustedes no es, el dominicano no es igual al de Puerto Rico o al cubano, pero hay que entenderlo en su contexto. Y sería chévere empezar a retomar unas cosas en un momento de mundo donde el capital quisiera invisibilizar todo sentido de identidad regional, porque no es compatible con el consumo desmedido, ¿verdad? O sea, hay que vender un producto para los puertorriqueños, otro para los cubanos. El nacionalismo tiene un efecto en el mercadeo también. Pero sí, y para nosotros es un importante elemento de resistencia. El nacionalismo en Puerto Rico aquí es una bandera de resistencia, que no es igual en todos lados, pero aquí es muy importante.
Así que nada, yo creo que hay que profundizar. Yo he estado siguiendo las noticias en Cuba, por ejemplo, y veo que Díaz-Canel ha estado muy activo y tiene algo que le ha quedado bien. Hay dos personas en Cuba que hacen cosas que le quedan bien. Una es Silvio Rodríguez, que tiene los famosos festivales de música locales y él va pueblo por pueblo todos los meses visitando un pueblo y haciendo un festivalito de 100 personas, pero Silvio anda en una gira hace mucho tiempo, tiene un nombre, ese concepto que él tiene, que es llevándole la música al pueblo y habla con la gente. Silvio se ha convertido como un hombre sabio en Cuba y explica las cosas de forma muy interesante. Pero el presidente Díaz-Canel, a la luz de los incidentes de julio, ha hecho algo muy interesante, que es que está visitando continuamente todos los barrios que en Cuba pueden ser marginales, que es donde ha habido más dificultad socioeconómica. ¿Por qué yo traigo esto? Porque el nacionalismo cubano también es muy distinto. Y el nacionalismo cubano es una bandera de guerra de clases, de la lucha de clases entre esa frontera y la frontera de Florida, Estados Unidos, y donde ellos la manejan muy bien para defenderse. Así que yo creo que el nacionalismo en esta región del mundo es un asunto interesantísimo. Son distintas expresiones. Yo no lo puedo simplificar, como nos dijo Carmen, a un debate de la posmodernidad, de si existe o no existe una identidad nacional bajo el Estado moderno, Estado nacional moderno. Pero sí creo que cada cual lo adopta de distintas formas y habría que ver. Así que nada, yo creo que eso hay que hacerlo. Esta semana hubo un congreso en San Lucha, que a nosotros nos invitaron, pero nosotros estábamos en una crisis porque el periódico se había caído. Pero hubo un congreso bastante interesante sobre desarrollo social, cultural y económico del Caribe anglosajón, de las pequeñas islas. No sé cómo terminó, pero me sorprendió que tuvieran tanto interés que nosotros participáramos. Así que yo lo que digo es, a la luz de lo que dijiste, Benecer, a la luz de lo que dijo el compañero Juan Valdés y a la luz de lo que nos trajo la compañera Carmen Centeno Añese, yo creo que hay que hacer pequeños encuentros, que sea así, estos diálogos, vamos a hacerlo, vamos a hacer pequeñas presentaciones y tomar ventaja de que la tecnología nos permite vernos más rápido como preámbulo a vernos de verdad. O sea, yo no quiero decir que Juan no vuelves a Puerto Rico, nos vas a volver y te vamos a ver acá, pero esta tecnología nos permite ver con inmediatez. Así que nada, son las 7, tenemos que terminar ahora porque esto es una hora, pero y también que yo voy por una actividad de premiación, que tengo que estar en el Colegio de Abogados, pero quisiera decir, gracias Carmen por entrar y por hablarnos de Lilita. Yo lo organizo con José Raúl porque en Ponce lo podemos hacer chévere. En Ponce hay gente como José Raúl que son dignas de unir hasta allá y visitarlo y a ese pueblo sureño. Gracias Juan también por estar y por traerlo. Los vamos a mantener aquí como un happening a través del WhatsApp y estar invitando y una gente entrará, otras no volverán, otras volverán, pero crear una lista orgánica y en este formato que se hable, que se converse. Y gracias a ti, Ebenezer, por haber entrado también en la noche de hoy y haber hecho intervención. Así que nada, vamos a seguir hablando todos los viernes mientras ustedes quieran. Nosotros tenemos que cumplir 8 capítulos. Esto es un proyecto del Pozo Antillano que para nosotros es una forma de sustentabilidad. Así que estos proyectos tienen una razón de ser, compartir contenido, pero también promocionamos ciertos auspiciadores que nos ayudan económicamente en nuestro devenir. Así que les agradecemos su tiempo hoy. Gracias a Adrián Siaca Pérez, gracias a Alejandra Ortiz y gracias sobre todo a ustedes, a los que no pudieron entrar, Cao, que nos estás mirando, Cao, tenías que entrar, que no quería entrar hoy, pero volveremos el viernes que viene. Yo lo empiezo a sonsacar desde el lunes para que entre. Y que será hasta entonces. Vamos a despedirnos ahora. Gracias, Juan. Gracias, Carmen. Gracias a Venezuela. Gracias, José Raúl. Gracias a todos y que repitamos este episodio. Ok, tremendo. Que tengan gracias. Y Juan, te esperamos por Ponce otra vez. Sí, allí me tendrás. Y a la profesora sabe que es bienvenida cuando quiera. No espere por Daniel. Ay, gracias mil. Ok, mira, un abrazo a todas y a todos. Gracias. Nos vemos. Espera.